Antes de empezar, ¿alguien me puede decir dónde nos quedamos? Estábamos viendo las 7 funciones del sacerdote. El lugar santo, sí es cierto, Éxodo 3, ¿verdad? Ahí estuvimos. Bien, y ahora sí, a la hora que nos digan. Creo que ya estaba el muchacho ahí arriba. Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra lección 4 sobre el diseño del sacerdocio. Hemos estado hablando sobre la importancia de este diseño porque dijimos que tiene que ver de Génesis a Apocalipsis. Tanto en Génesis, aunque no existía la ley, ni existía ninguna otra norma que pudiera regir el estilo de vida de, en este caso, del pueblo de Israel o de sus patriarcas, de todas maneras el sacerdocio ya existía y nos referimos a Melquisedec. La Biblia se refiere a Melquisedec como un sacerdote que dice la Escritura que no tenía orígenes, ¿verdad? Ni padre ni madre, que no tenía genealogía, que era rey de Salem. Recordemos que rey de Salem quiere decir el rey de justicia. Eso quiere decir Melquisedec. Melqui quiere decir rey, Sadec justicia. Y es importante esto porque Jesús, en el libro de Hebreos, dijimos capítulo 7, se refieren a Jesús como Melquisedec, hace una referencia, un paralelismo a Jesús como Melquisedec. Y por supuesto que el Señor Jesús es el Rey de justicia también. ¿Por qué es el Rey de justicia? Recordarán ustedes que en Mateo 19 dice la Escritura que llega un joven rico ante el Señor Jesús y le hace una pregunta. Le dice: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos y vivirás. Y se da un diálogo con Jesús en el que el Señor Jesús se presenta ante este muchacho como un hombre justo, como un Dios justo. Y el rey de Salem es un rey que ocupa el lugar en Génesis como el lugar de Dios, porque Dios es un Dios justo. Entonces Hebreos hace ese paralelismo con Génesis para que podamos entender que el sacerdocio de Melquisedec hasta Hebreos, y que lo vamos a ver en Apocalipsis también, tiene que ver con un sacerdocio para siempre. ¿Por qué es importante? Porque los sacerdotes que ya después aparecen en Éxodo son sacerdotes que dice la Escritura que tenían muchas limitaciones. Eso dice Hebreos. ¿Por qué? Pues porque morían. ¿Por qué? Porque su capacidad mental estaba limitada como para recordar las historias y las experiencias o vivencias de cada persona que se acercaba a ellos. Pero no es el caso del sacerdocio al que nosotros hemos sido llamados. El sacerdocio que nos presenta Apocalipsis inclusive nos dice que seremos sacerdotes que reinaremos 1000 años con Jesús. Entonces, un sacerdocio eterno, un sacerdocio que es para siempre. Y el modelo sacerdotal del que nos habla el libro de Éxodo es un modelo de sacerdocio que no solamente era limitado, sino que era un sacerdocio, dijimos, que era solo exclusivo para la tribu de Leví y exclusivo para hombres. Entonces no había lugar para las mujeres.
Y bueno, en la cultura judía, no solamente en el sacerdocio no había lugar para ellas, prácticamente en nada hay lugar para ellas. El otro día una hermana me dijo, voy a ir a Israel, la felicito. Y bueno, ya que va a Israel, pregúntele al guía de turistas si es judío, pregúntele por qué la mujer vale menos para ellos que los hombres. Y le va a explicar por qué para los judíos una mujer vale menos. Tú sabes, por ejemplo, que los judíos en los tiempos bíblicos iban adelante y luego detrás de ellos iban los esclavos y luego detrás de los esclavos las mujeres. Ni siquiera al nivel de un esclavo, iban hasta atrás. Y luego no hay una cultura que menosprecie más a la mujer que los hebreos, que los judíos, hasta hoy. Entonces la mujer no podía ocupar una posición sacerdotal, solamente los hombres. Pero ese concepto sacerdotal que el diccionario le llama o la ilustra como una profesión, esa profesión o ese concepto sacerdotal después va tomando otra forma, porque recordará usted que en los tiempos de la iglesia primitiva, por ahí en el año 300, cuando Constantino declara el cristianismo como la religión universal, la religión del Estado romano. De hecho, eso significa católico, significa universal. ¿Por qué? Porque fue el establecimiento de la iglesia y el gobierno o el imperio romano se adueña de la religión en ese tiempo, en esa etapa, y entonces se empieza a distorsionar la idea del sacerdocio, el concepto sacerdotal, y entonces pues recordarán algunos todavía de sus abuelos que ellos no sabían, no podían leer la Biblia, porque para empezar, mucha de la Biblia de ese tiempo era en latín y las misas inclusive se daban en latín, porque existía la idea de que solamente el sacerdote podía leerla y podía interpretarla. Pero eso sucedió a raíz de que el gobierno se adueña de la iglesia y tiene el control de lo que ellos querían que se aprendiera en la iglesia de los tiempos primitivos, y después la iglesia fue teniendo ciertas crisis. Por ejemplo, en el 1050, cuando surge la división con la iglesia ortodoxa griega se separa de la iglesia de Roma y surge toda esa agrupación que hoy también existe en Rusia. Ellos son ortodoxos y es una división de la iglesia católica. Y luego en el 1500 surge otra división porque surge la iglesia anglicana, y ya es Inglaterra la que se separa de la iglesia católica, y luego tiene otra división la iglesia, que ya en el 1517 Martín Lutero presenta su tesis en Alemania, en la catedral de Wittenberg, y otra división. ¿Por qué? Porque comienzan a darse cuenta que hay una forma distorsionada del sacerdocio, porque es ahí donde surgen las famosas indulgencias, donde la persona podía comprar 10 años de salvación, por ejemplo. Una indulgencia, dependiendo de la capacidad económica de la gente, quiero 10 años de salvación, y el sacerdote le vendía una indulgencia de 10 años de salvación. Y habían reducido la salvación a un concepto económico en el caso del sacerdocio de ese tiempo, y Lutero es quien hace después la aclaración, o quien hace esa reacción hacia ese mal uso del sacerdocio. Pero el sacerdocio no era exclusivo, excepto en la ley de Moisés. Después de la ley de Moisés, el concepto sacerdotal se va ampliando, y nos vamos dando cuenta que el diseño de Dios era un reino de sacerdotes, que no era exclusivo para nadie, que todos podíamos ser sacerdotes, porque no se refiere a cumplir una función sacerdotal, se refiere a tener una posición delante de Dios que te deje ser y tener los beneficios, ser sacerdote y tener los beneficios de un sacerdote, sin necesariamente
tener educación sacerdotal, que era lo que sucedía en la tribu de Leví o los que después fueron sacerdotes religiosos. Amén. Y nos quedamos en una de las funciones sacerdotales. Dijimos que el lugar santísimo tenía que ver con un lugar donde la presencia de Dios habitaba ahí. Y estuvimos hablando de cómo la presencia de Dios te puede capacitar. Te puede capacitar para que tú puedas entender o desarrollar en áreas que no podrías hacerlo si no fuera solamente a través de la presencia de Dios. Y lo vimos a través de Moisés. Dijimos que Moisés entró a la presencia de Dios y ahí Dios le mostró por lo menos 7 cosas. Vimos aquí que Dios le mostró en su presencia. Es decir, la presencia de Dios es la escuela del sacerdote. El sacerdote que usted y yo somos, lo que nos prepara es la presencia de Dios. Aunque algunos en algún momento tomamos clases como estas, algún discipulado o alguna escuela bíblica, recibimos cierta preparación. Pero la preparación profunda y estrecha del sacerdote del que habla el apóstol Pedro, de ese linaje sacerdotal, tiene que ver con estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios te entrena, Dios te prepara. Moisés no tenía preparación sacerdotal. Moisés no sabía qué hacer, no conocía, no entendía absolutamente nada, ni de la presencia de Dios, ni de cómo fluir, ni de qué hacer, absolutamente nada. Pero cuando él entra a la presencia de Dios, Dios le dice cómo y qué va a hacer y por qué lo va a hacer y para quién. Entonces, usted, si tiene el conflicto de es que yo no sé nada, no tengo preparación, métete con Dios, métete a su presencia y Dios te va a preparar. Y Dios te va a entrenar y te va a enseñar cosas que solamente vas a aprender ahí. El problema que tenemos es que no nos hacemos tiempos para buscar a Dios, para estar en su presencia. Y entonces nos conformamos con venir cada 8 días a la iglesia a escuchar una palabra, estar en una reunión, pero no conocemos a Dios. No tenemos encuentros con Dios que nos estén entrenando, que nos estén preparando. Moisés estaba con el maestro por excelencia, ¿verdad? Que es Dios. El que está a tu lado, tu mejor maestro es Dios. Amén. Yo siempre digo que aquí aprendemos lo que no aprendemos en la universidad. Y bueno, no sé si le di los puntos del incienso de Éxodo 37. Dijimos que el sacerdote tenía como función ofrecer incienso a Dios. Ofrecía incienso que según Éxodo 37 tenía que ser agradable a Dios, y dijimos que el incienso es figura de la oración. Eso dice Apocalipsis, que las oraciones justas de los santos eran como incienso que llegaban a la presencia de Dios. Y el incienso del que nos habla Éxodo tiene que ver con 9 cosas con las que se preparaba este incienso. Usted sabe que el incienso lo preparaban los sacerdotes y había una cláusula en la preparación del incienso. No podía nadie imitar ese incienso, nadie. No podía haber una copia pirata del incienso que se le ofrecía a Dios en el tabernáculo. No podía haber. Solamente los sacerdotes, ellos lo preparaban y lo ofrecían a Dios. Estos 9 elementos tienen que ver con la oración. Por ejemplo, número 1 ves la mirra. El primer elemento que se usaba era la mirra. Esto tiene que ver con la oración para perdonar, de Marcos 11:25. No estamos en hoja todavía ahí, estamos en la introducción y estoy dando puntos de unas funciones sacerdotales para que los que apenas están integrando sepan que el sacerdote, dijimos que tenía varias funciones de las que estamos aprendiendo nosotros ahorita. Y él quemaba el incienso en el tabernáculo,
preparaba el incienso con mirra. ¿Por qué la mirra es una oración para perdonar? Porque la mirra es figura del sufrimiento. Tanto perdonar como ser perdonado siempre es un sufrimiento. Yo no sé si para usted sea fácil pedir perdón, pero sufres. Sufres, ¿por qué? Porque crees que no es justo, porque crees que no se lo merecen, porque crees que no lo valoran, pero la mirra es tipo de sufrimiento, por eso tiene que ver con la oración para perdonar. Otro elemento, otra especie del incienso era la canela. La canela, estos elementos aparecen en Éxodo 37, ahí donde le acabo de mencionar. Es Marcos 11:25, oración para perdonar. La canela es oración sin desmayar. La canela es la oración sin desmayar, de Lucas 18:1. Y bueno, usted sabe que la canela es un rico aromatizante hasta hoy y una rica bebida. Se usaba mucho en la antigüedad, se usaba mucho para aromatizar la cámara secreta. Si quiere leer Cantares, va a ver que en Cantares la cámara íntima la aromatizaban con canela. Y tiene que ver precisamente con la forma en la que llegas a intimidar con Dios en la oración. Cuando intimidas con Dios profundamente en oración, llega a ser muy agradable, llega a ser algo que disfrutas mucho. A la mayoría de las personas que no tienen la disciplina de orar y que a los primeros 5 minutos ya no pueden seguir orando y ya su mente se los lleva a otra parte y no tienen capacidad de concentración y ya no saben qué decir porque no has llegado ahí. Es muy superficial ese nivel de oración. Y no se refiere a la oración o al incienso en la cámara íntima. En la cámara íntima es muy profundo. Decía David Brainer, un misionero a los Pieles Rojas, decía Brainer, la agonía en el espíritu es más cruel que cualquier sufrimiento físico. Y él decía que la agonía, él se refería a agonía espiritual al hecho de estar profundamente orando, intercediendo por una situación. En el caso de él por 6 años no pudo ganar un solo piel roja para Cristo, no lo pudo ganar. Y todos los días les predicaba y todos los días les hablaba de Dios y tenía un traductor porque él no sabía el dialecto de los Pieles Rojas y todos los días les predicaba y no se convirtió nadie. El primero en convertirse fue su traductor. Cuenta su biógrafo que a veces hasta borracho le traducía el intérprete. Oiga, pero eso es algo importante. Yo he descubierto que a veces los borrachos hacen más caso que los que están en su juicio. Lea Joel, en su casa lea Joel capítulo 1 y va a ver que el Joel les profetizaba más a los borrachos que al pueblo que estaba en su juicio. Los borrachos respondían más a Dios que el pueblo que estaba en su juicio, el pueblo no, indiferente. Haz de cuenta Moisés le tenía más miedo al pueblo de Israel que a Faraón. Al Faraón lo enfrentaba sin problema, pero el pueblo de Israel era tremendo. Y muchas veces sucede así. Y Brainer tenía una agonía espiritual, intercedía todos los días, dice su biógrafo, todos los días intercedía por los Pieles Rojas para que Dios los salvara. Y después de 6 años salvó a uno solamente. Y después muchas tribus Pieles Rojas se convirtieron para Dios hasta hoy. Iglesias cristianas entre los Pieles Rojas por alguien, dice la escritura, que se puso en la brecha. Eso dice Ezequiel, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, que orara, que intercediera. Acuérdate que esa es la labor del sacerdote. Como sacerdote, ¿sabes qué dio lugar al sacerdocio? Lo que dio lugar al sacerdocio fue el pecado. Si no hubiera pecado, no hubiera sacerdote. El sacerdote era el intercesor, el que se ponía en medio para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Y cuando tú entiendes tu posición sacerdotal, entonces ahora tú sabes que tú puedes orar por México, puedes orar por tu ciudad, puedes orar por tus gobernantes, puedes orar por tu familia, puedes ponerte en la brecha para interceder.
Esa es la misión sacerdotal. Amén. Entonces el incienso aromático que llega a la presencia de Dios como la canela, es cuando profundizas con Dios, cuando estás intimidando con Él. Bien, me voy a ir más rápido, si no, no voy a salir de esto nunca, yo creo. El cálamo, número 3, el cálamo era otro ingrediente, otra especie del incienso. El cálamo es una oración de guerra. El cálamo es una oración de guerra. Mateo 16:19. El cálamo es una raíz de la cor. El cálamo lo sacan de una raíz de la cor que lo usan para pegamento. Entonces el cálamo tiene que ver con la unidad para hacer guerra espiritual, la unidad para unirse y enfrentar al enemigo. Es la oración de guerra, dijimos. Número 4, la acacia. La acacia, oración de acción de gracias. Primera de Timoteo 2:1. Este es el incienso aromático, acuérdese. El incienso son las oraciones justas de los santos. Oración de acción de gracias. Número 5, el aceite de olivo, de Efesios 6:18. Orar en el Espíritu. El aceite de olivo también llevaba este ingrediente, el incienso, aceite de olivo, de Efesios 6:18. Oración en el Espíritu. Número 6, el estacte, Santiago 5:15, oración de fe. El estacte, oración de fe, de Santiago 5:15. Número 7, uña aromática, Santiago 5:16, oración de confesión. Oración de confesión de Santiago 5:16. Número 8, el galvano. El galvano era otro ingrediente del incienso. Oración con ayuno, Hechos 14:23. Con ayuno, Hechos 14:23. Oración con ayuno. Y número 9, incienso puro. Romanos 8:26, la oración en lenguas. Oración en lenguas de Romanos 8:26. Amén. Por último, otra función de los sacerdotes. Fíjese, y no hemos entrado a las vestiduras, vamos a entrar a las vestiduras sacerdotales, también son muy importantes, porque Dios diseñó la vestidura. ¿Cuántos saben que Dios tiene un closet? No se ría, eso dice Efesios, que tomemos toda la vestidura de Dios, toda la vestidura de Dios para que podamos, ¿qué? Soportar los dardos de fuego del maligno. Entonces Dios diseñó la ropa de los sacerdotes, era una vestimenta diseñada por Dios y tenía, por supuesto, significados muy profundos, pero ya llegaremos ahí. Ahorita quiero que veamos esta función del sacerdote que tenía que ver con la mesa de los panes, de Levítico 24, versos 5 y 6. La mesa de los panes. Y es que esta mesa de panes tenía mucho significado. Mucho significado tenía esta mesa. Acuérdate que eran 12 panes que había en la mesa. Eran tipo, figura de las 12 tribus de Israel, pero también era figura del orden de Dios dentro del pueblo. Entonces Dios siempre está buscando la manera de cubrir todas las áreas de su pueblo y que
realmente no nos falte nada. Quiero que veamos los diferentes tipos de pan que hay en la Escritura. Número uno, el pan que se saca para hacer pactos. Hay un pan que se saca para hacer pactos, el pan de Génesis 28, 20 al 22. Es un pan para pactar. Fue el pan que usó Abraham para hacer un pacto. Y es un pan que Dios provee. Iglesia, yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas familiares, laborales, de amistad, de compañerismo, y que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionarlo. Bueno, este pan de pactos es un pan que Dios usa para poner una ocasión, un momento. Ni siquiera te imaginas el día, el momento en el que esa persona te va a buscar, te va a llamar o te vas a encontrar con él. Y va a ser un momento puesto por Dios para que tú hagas un pacto con Él, para que sanes una situación de años, de mucho tiempo atrás que no has arreglado, que no has solucionado. Es un pan, es un momento que Dios establece para que tú te encuentres con esa persona y puedas hacer un pacto y las cosas se solucionen. Un segundo pan es Génesis 28, 20 al 22. El pan que da poder y autoridad de Génesis 47, 14 al 45. El pan que da poder y autoridad. Génesis 47, 14 al 15. Génesis 47, 14 al 15. Amén. Y es un pan de autoridad porque es cuando José pone en unos costales a sus hermanos, les pone pan por la autoridad que José ya tiene en Egipto, la autoridad que el poder que tiene para tomar esa clase de decisiones. Recuerde usted que el proceso por el que José llega a Egipto pues no es muy agradable, no es muy cómodo, pero José cuando tiene esa posición la usa correctamente. Mire, muchas personas alcanzan una posición en la vida con la idea de cuando tenga yo dinero, cuando yo sea alguien, cuando termine la carrera, cuando tenga mi casa, vas a ver, me las vas a pagar. Y mucha gente que no ha entendido que el reino de sacerdotes de Dios no funciona así. Cuando Dios te da poder y te da autoridad, lo hace para que tú bendigas a otros. Amén. Sus hermanos daban por muerto a José. En la mente de ellos José ya estaba muerto. ¿Sabes por qué? Porque ellos no reconocen a José, pero él sí los reconoce a ellos. Habían pasado muchos años habían pasado. Pero cuando en tu mente tú das por muerta a una persona a los 18 años, a los 20, ya no te lo imaginas a los 40. Pero José sí se imaginó a sus hermanos a los 40. ¿Cómo serían ahora? Y los vio y los reconoció, y ellos lo vieron y no lo reconocieron. Para José, el sacerdocio y el poder que él tenía, la posición que Dios le había dado de sacerdote era para bendecir. Amén. El poder que tienes ahora como sacerdote es para eso, para que bendigas con pan o con otras bendiciones a tu familia o a personas que por alguna razón se distanciaron de ti o te crearon algún tipo de problema. Número 3, el pan sacerdotal te confronta. Primera de Samuel 21, 1 al 4. El pan sacerdotal te confronta. Primera de Samuel 21, 1 al 4.
es cuando David le pide al sacerdote que le dé pan para él y para sus siervos. Y el sacerdote le dice: no tengo pan, solo tengo el pan sagrado, el pan de la mesa de la proposición. Y le dice: te los voy a dar solamente si me contestas lo siguiente: si por una semana se han guardado de mujeres tú y tus siervos, te daré el pan, si no, no te lo doy. Y David le dijo: nos hemos guardado por una semana. ¿Cómo nos iban a guardar si los andaban persiguiendo por todos lados, los querían matar? Pero el sacerdote lo confronta. El pan sacerdotal muchas veces es para confrontación. Es un pan que te confronta con la realidad que tú estás viviendo o las personas que están a tu alrededor. Número 4, el pan que es del cielo, del que habla Juan 6:32 al 34, el pan que es del cielo. Ya no me voy a detener, me voy a ir así porque si no. Juan 6:32 al 34. El pan que es tipo de la oración, Lucas 11:3. El pan que es tipo de la oración, Lucas 11:3. El número 6, el pan que te lleva a buscar al Padre, Lucas 11:11. El pan que te lleva a buscar al Padre, de Lucas 11:11. El pan de la doble porción, de Éxodo 16:21 al 22. El pan de la doble porción. El pan de la doble porción, de Éxodo 16:21 al 22. El pan que representa la liberación, de Mateo 15:22 al 26. El pan representa liberación, de Mateo 15:22 al 26. El pan que representa vida eterna, de Juan 11:35. Juan 11:35, el pan que representa vida eterna. Ahora déjeme decirle que hay un pan que no es la voluntad de Dios. Por eso, como sacerdotes tenemos que saber las funciones, porque así como hay un pan que es agradable a Dios, acuérdate que el pan lo cambiaban todos los días, tenía que ser pan fresco, todos los días cambiaba el sacerdote el pan. Un pan agradable a Dios, hay un pan que no es agradable a Dios. Y también la Biblia te lo dice. El pan de lágrimas, por ejemplo, es un pan que no le agrada a Dios. Tú lo puedes ver en el libro de los Salmos, capítulo 80, verso 5. Porque es un pan que provoca heridas. El pan de dolores, de el Salmo 127, verso 2. Un pan de dolores, un pan desagradable. Un pan inmundo, el de Ezequiel 4:13, el pan inmundo. El de Isaías 30:20, el pan de escasez. Consigan el disco porque si no, no voy a terminar. Ezequiel 24:22, el pan de duelo. El pan de duelo, un pan seco, el pan de Josué 9:5, un pan seco, un pan mohoso. El pan de Proverbios 31:27, un pan de ociosidad. Son panes que menciona la Escritura que no son agradables a Dios. Son panes que debemos evitar como sacerdotes y que tenemos que confrontar en algún momento también. Amén. Pregunta al que está a tu lado: ¿dónde buscaremos pan? No en la Lecaroso, La Esperanza. ¿Cuál es la que está aquí? La Esperanza. No se refiere a eso. Yo siempre digo que en el cielo va a haber ángeles panaderos.
Porque dice la Escritura que nos vamos a sentar a la mesa y vamos a comer pan y a beber vino a la mesa del Señor en el cielo. Entonces va a haber ángeles panaderos que van a estar preparando el pan de la cena del Señor. Pero dice la Escritura que el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre. En la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa de Dios siempre hay pan fresco. Siempre. No voy a entrar a los puntos de dónde la gente busca el pan. Dice la Escritura en Génesis que la gente se iba a buscar a Egipto el pan. Egipto es tipo del mundo. La gente va a Egipto a buscar el pan, cuando en la casa de Dios hay abundancia. Pero una de las fantasías de la vida, aprenda esto. Una de las fantasías de la vida, y en la que la mayoría de las personas cae, es creer y pensar que lejos de la casa del Padre está el placer, la felicidad, la diversión. Eso fue lo que hizo este muchacho. Pensó que lejos de su casa él estaría divirtiéndose, feliz. Tarde o temprano se dio cuenta que la verdadera felicidad de la vida estaba en su casa, con su padre, con su familia, con Dios. Yo no sé a cuántos nos ha pasado eso, que en algún momento pensamos que la iglesia, que Dios, que su palabra son un obstáculo para divertirnos, un obstáculo para pasárnosla bien, un obstáculo para ser felices. Y va uno por la vida experimentando y cometiendo errores hasta que te das cuenta que la verdadera felicidad estaba en Dios, en su casa. Este joven así dijo: en la casa de mi padre hay tanto pan. Amén, iglesia. Aquí hay mucho pan fresco. En cada reunión hay pan fresco. Y no tiene que ser, iglesia, a veces es puro tiempo de oración. No tiene a veces que ser una gran reunión con todo lo que implica, con alabanza, con una predicación o con algún invitado. A veces un tiempo de oración sacia nuestra hambre espiritual, sacia nuestra sed, satisface nuestras necesidades. Esa es la abundancia de pan que hay siempre en la casa. Amén. Como sacerdotes tenemos que saber estas tremendas necesidades que a veces tenemos. Bien, volvamos a nuestra lección. ¿Dónde nos quedamos en nuestra lección? Definimos qué es un sacerdote. Tenemos 3 puntos. Número 1, Éxodo 29:30. Sacerdote viene de la palabra Cajín. Cajín, que significa solamente el nombre de sacerdote. Es decir, este tipo de sacerdote es aquel que tiene el nombre, pero nada más. Es decir, ostenta un título, ostenta una definición que en algún momento recibió o tuvo sobre su persona, pero nada más. Es gente que en alguna ocasión ostentó el título, el nombre, el reconocimiento, pero nunca desarrolló más. Número 2, Levítico 14:17. Usa la palabra Cojín, que es sacerdote también, que es el que oficia o el que ministra, el ejecutante del sacerdocio, el que practica el sacerdocio. Es un profesionista. Número 3, Esdras 7:24. Sacerdotes, Cajem, todo lo correspondiente al sacerdocio. Ahora, por ignorar esto se puede caer en varias cosas. Vea, inciso A, ser un sacerdote de nombre, pero sin tener vestiduras ni la idea de lo que hace un sacerdote. Ya vimos las funciones, más adelante veremos la vestidura.
sin tener las vestiduras, la cobertura física de un sacerdote. Inciso B, ejercer un sacerdocio pero sin ser verdaderamente un sacerdote. Ejercer un sacerdocio pero sin ser verdaderamente un sacerdote, es decir, sin la esencia y sin el propósito del sacerdocio, como los hijos de Elí. La historia bíblica nos describe a esta clase de sacerdotes. Aunque pertenecían al linaje, aunque su padre estaba en funciones, era el sumo sacerdote Elí, sus hijos no lo eran. Sus hijos tenían un estilo de vida totalmente ajeno al sacerdote Elí. Y Elí tuvo que pagar la factura por eso, claro. En alguna ocasión, refiriéndome a la educación de los hijos, lo hablamos aquí. Como muchas veces los pecados que Dios nos reclama y nos reprocha es cuando tú te vuelves demasiado tolerante donde no debes serlo. Hay muchas cosas que tú puedes permitir, que tú puedes tolerar y que hasta son parte de la formación de ellos, pero hay cosas que no puedes pasar. Si el niño te llega con algo a tu casa que no es de él, que tú no se lo compraste, que no lo permitas. No digas, ay, se lo ha de haber encontrado por ahí. No, no te quedes con eso. Yo no podía llegar a mi casa con algo que no podía justificar. Si llegaba con un juguete, yo le decía a mi mamá, me lo regaló mi amiguito fulano de tal. Me agarraba de la mano, iba con el amiguito y le decía, ¿tú le diste este juguete a mi hijo? Donde no me lo haya dado, hermano. Y Elí pagó las consecuencias de ser muy tolerante. Ese fue el reclamo de Dios a Elí. Y le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, por cuanto no pusiste un freno donde tenías que ponerlo, donde no pusiste un alto, y ahí Dios le llamó a cuenta. Pero este es el tipo de sacerdote. Recordarás tú que murieron de una manera trágica los hijos de Elí. El mismo Elí también murió de una manera trágica. Bueno, estos son los que ejercen un sacerdocio pero sin ser verdaderamente sacerdotes. Y lo vamos a ir viendo en la vestimenta del sacerdote, en la posición del sacerdote, que no solamente se trata de decir, amén, yo soy un sacerdote de Dios, se trata de ejercerlo. ¿Por quién estás intercediendo? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién te has puesto en la brecha? ¿Cuál es tu conexión con Dios profunda, íntima? ¿Cuál es y por qué es? Y es ahí donde se da uno cuenta si realmente está uno ejerciendo el sacerdocio o solamente tengo el título. Bien, número o inciso C, tener lo necesario para ser un sacerdote, pero sin ser llamado a ser sacerdote, ni saber cómo ejercer el sacerdocio. Amén. Sin ser llamado. Yo siempre le digo a los pastores, yo dirijo una pequeña organización de 11 congregaciones, 11 iglesias, y trabajan conmigo los pastores y me reúno periódicamente con ellos y siempre les explico la importancia de diferenciar entre ser llamado y ser apuntado. Y se ríen, dicen, ¿cómo que ser llamado y ser apuntado? Sí, porque en la iglesia, como en el ministerio, hay gente que es llamada y hay gente que es apuntada. Siempre hay alguien que se apunta porque se le hace bonito, porque le atrae, porque le gusta, porque se imagina que ha de ser algo muy atractivo, muy agradable desempeñar tal o cual función. Pero cuando te das cuenta de lo que implica el llamado, cuando profundizas en un verdadero llamado, entonces no es tan simple. No es ni siquiera a veces agradable. Yo me imagino cuando Dios llamó a Jeremías, yo le digo, Dios, nomás a mí no me pidas lo que le pediste a Jeremías. Porque si tú ves en la escritura, Dios llamó a gente para hacer cosas, algunas extrañas. A Jeremías le dijo que predicara desnudo.
que profetizara desnudo. Yo digo, Dios, nomás a mí no me digas que haga eso, porque yo creo que ahí sí me voy a revelar. Dice la escritura que a Oseas Dios le dijo, lo llamó y le dijo, ve y toma una mujer prostituta, hazla tu esposa. ¿Qué clase de Dios pide esas cosas? No crea que le va a pedir cosas a usted así, pero en algunos casos Dios ha hecho llamamientos para cumplir una función específica en la obra, en el ministerio. Y son llamamientos que representan una tremenda carga espiritual, emocional y muchas veces física también. Entonces el llamamiento es algo más profundo que tener habilidades para hacerlo. Mucha gente es hábil, mucha gente es capaz, muchas personas, no sé si tú te has preguntado, ¿por qué Dios me llamó a mí al sacerdocio? Hay gente mejor que yo. Yo me preguntaba eso, ¿por qué Dios nos llamó a nosotros? Cuando hay gente en mi colonia mejor que yo, en tu propia familia, hay gente con más educación que tú, con más habilidades que tú para servir a Dios, para ser sacerdotes de Dios. Y Dios no los llamó a ellos, te llamó a ti. Yo no sé si a veces tú te preguntas cuando de repente te escogen para que tú desempeñes una función y dices, ¿por qué a mí? Hay gente más capaz que lo puede hacer. Hay gente más talentosa para desempeñar esta función. ¿Por qué me escogen a mí? Porque el llamamiento de Dios no está basado en las habilidades, en los recursos, en las capacidades. Está basado en su elección solamente. David fue llamado por Dios, ni siquiera era alto. Dicen los historiadores que la gente del tiempo de David, el promedio, eran más o menos de mi estatura, unos 60, unos 65. Ese era el promedio. La gente no era alta, excepto los gigantes. Los gigantes de Anac, esos tipos eran de 3 metros de altura. Saúl, dice la escritura, que era un hombre alto. De hombros para arriba no había uno más alto que Saúl, pero él rebasaba el promedio. El promedio de la gente era como David, 1,60. ¿Eso se te hace un guerrero? ¿Eso parece un hombre matador de gigantes? No. Y luego el Señor era pastor de ovejas. Tampoco tenía el entrenamiento, tampoco tenía las habilidades para hacerlo, pero Dios lo escogió. Iglesia, Dios nos llama al sacerdocio no por nuestras habilidades y capacidades. Dios te ha llamado para ser sacerdote así, por lo que tú eres y tienes. Sé que no te gustan cosas de ti mismo. Sé que quisieras cambiar muchas cosas. ¿Por qué en lugar de quererlas cambiar, por qué no le dices a Dios, Dios, por algo me hiciste así? Por algo hablo así, por algo estudié esta carrera, esta profesión, por algo yo veo la vida de otra manera. ¿Qué quieres hacer con esto que hay en mí? Amén. Y ten la seguridad que Dios va a hacer algo en todas esas cosas que hay en ti que no te gustan. Dios llamó a Abraham y el apuntado fue Lot. ¿A Lot lo llamó Dios? ¿Cómo terminan los apuntados? En tierra de nadie, en X circunstancia. ¿Dónde terminan los llamados? Posiblemente en el desierto, pero con la bendición y el respaldo permanente de Dios. Posiblemente no en una llanura, posiblemente no en un lugar que represente gran éxito, posiblemente, tal vez en el desierto, batallándole para salir adelante día con día, pero con el respaldo de Dios. Amén. Mire lo que Dios hace cuando llama. Acompáñeme por favor, Génesis capítulo 15, verso 5. Génesis 15, 5. Si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado a estar aquí. Aprenda esto. Verso 5 de Génesis 15, 5. Dice la escritura, y lo llevó fuera
Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La primera cosa que Dios hace, dile al que está a tu lado, te lleva afuera. Lo primero que Dios hace cuando te llama es que te saca afuera. No te va a gustar mucho esto, repito, es parte del llamado. Porque tú dices, ay, tan padre que me la pasaba yo el domingo con mi familia y convivíamos y nos poníamos a ver el fútbol y asábamos carne, y ahora tengo que estar el domingo en la iglesia. Bueno, si le va a la América, pues no tiene problemas de venirse al culto, ¿verdad? Pero Dios te llama afuera y te saca, y tú de repente, escuche lo que le voy a decir, iglesia. Está comprobado por los sociólogos, el 80% de todas las personas que hay en tu vida se van a ir. Escuche lo que le estoy diciendo. El 80% de todas las personas que llegan a tu vida se irán. Así, en los primeros 5 años, y otros a los 10 se irán. Y tú dices, ¿cómo? Sí, te quedarás con el 20% de las personas que llega a tu vida solamente. Eso dicen los sociólogos. Y yo digo, amén. Yo he sido pastor en muchas partes del país y de la ciudad. Y hay gente con la que me quisiera quedar siempre. Muy buenos hermanos, muy agradables. Pero, y ellos se quisieran quedar conmigo. Pero dice, te me vas. Y yo atiendo al llamado de Dios. Pero yo sé que te ha pasado a ti en un trabajo, en una comunidad, en una casa, en una relación, donde no están y no estarán. Y solo se quedará contigo el 20% de las relaciones que mantienes en la vida, se quedarán contigo. Bueno, procuremos entonces que las relaciones sean lo más cómodas y agradables para todos. Dios le dijo a Abraham, sal fuera. Sal fuera, sal fuera de tu comodidad, sal fuera de lo bonito que te la pasas, lo agradable. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere enseñar algo. Como sacerdote de Dios, tú tienes que comenzar a ver más allá del domingo de la carne asada. Tiene que haber algo más allá de lunes a viernes del trabajo, tiene que haber algo más. Y lo hay. Y como sacerdote de Dios te vas a ir dando cuenta que Dios te diseñó para desarrollar ciertas funciones, para alcanzar ciertas cosas en la vida, que la única forma de hacerlo es saliendo de ahí donde estás. Y tiene que ver con los lugares y las cosas en las que normalmente nosotros nos vamos adaptando, nos vamos apegando, nos vamos conformando. Y entonces dice la escritura que Dios sacó a Abraham. ¿Qué veía en su casa Abraham? ¿Por qué lo sacó? Porque si Dios le decía mira al techo o hacia el cielo, ¿qué iba a ver? El techo. Lo sacó afuera para que viera el cielo. Y dice la escritura que Dios le dijo, ahora ve el cielo, está lleno de estrellas. ¿Usted cree que Abraham no las había visto antes? ¿Qué harías tú si solamente viéramos las estrellas una vez cada 50 años? ¿Qué harías? ¿Sabes por qué no? Muchas cosas no las entiendes porque como sale todos los días, como te acostumbras, una de las trampas de la vida más destructivas es la costumbre. Hicieron un experimento con unos sapos en una universidad y los pusieron en agua, en una olla con agua, y les pusieron la flama de la estufa. Y el sapo en el agua, feliz el sapo, pero la temperatura iba subiendo hasta que el sapo murió hervido en el agua. Si lo hubieran intentado meter al sapo cuando el agua estaba hirviendo, de un brinco hubiera saltado. ¿Sabes por qué no salió?
porque se fue acostumbrando, se fue adaptando a la temperatura. Y muchas veces eso nos está pasando. Nos sucede aún en nuestro sacerdocio. A veces nuestro sacerdocio, nuestra posición ya la tenemos, nuestra corona, nuestro lugar, y nos acostumbramos en lugar de estar aprendiendo más la palabra, de estar desarrollando más, de estar comprometiéndonos más con Dios. Y sin darnos cuenta, comenzamos a perder nuestro sacerdocio, nuestra posición. Como Elí, posiblemente somos llamados a ser sacerdotes, pero me he conformado. Dice la escritura que Elí ya era un hombre grueso, viejo. ¿Tú sabes cómo murió Elí? Realmente murió por sobrepeso. Dice la Biblia que estaba él sentado y le dieron la noticia de que el arca del pacto había sido quitada, y de la impresión en su silla se fue hacia atrás y se desnucó, dice la escritura, y se mató ahí. A veces nos acostumbramos a muchas cosas que no nos damos cuenta que nos pueden matar. Dile al que está a tu lado, no te acostumbres. Así que hoy vean las estrellas como si las viera cada 50 años. Bueno, pienso que las disfrutaría más. Dice la escritura entonces, verso 5, que le dijo: cuenta las estrellas. Por supuesto que verso 6, y creyó a Jehová, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le dice lo que va a suceder. Y en el llamamiento que Dios le hace a Abraham a salir fuera y de tener una visión de lo que Dios quería hacer con su descendencia, Dios le dice a Abraham que su llamamiento está protegido por Dios si él entiende que la visión que Dios tiene para él es grande. A veces queremos un hijo, a veces queremos algo y Dios te dice una familia, te dice como las estrellas del cielo en multitud. En otra ocasión le dijo como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y Dios quiere que tú entiendas que su llamamiento es grande, que su llamado va a ser protegido si es necesario, porque Abraham le dice a Dios: ¿y cómo sé que este llamamiento, que esto que me estás diciendo es real? ¿Cómo lo sé? Y dice la escritura que Dios le dijo: ofréceme un sacrificio. Y ofreció el sacrificio, dice la Biblia. Y Abraham hacía algo. Diga conmigo: Dios ataca nuestro llamado. Dice la Biblia que venían las aves de rapiña y querían comerse el sacrificio de Abraham. Escucha, iglesia, van a venir a su vida aves de rapiña. Voy a empezar a ponerles nombres. Pare de sufrir, es una ave de rapiña. Pague por sufrir. Van a venir aves de rapiña y van a querer sacarte del llamado que Dios te ha dado. Dice la escritura que Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña. Eso es lo que hacemos los pastores. Sus pastores hacen eso aquí. Por eso invitan ministerios, por eso hacen actividades para jóvenes, por eso hacen actividades en casas, por eso hacen diferentes reuniones, porque lo que quieren hacer, lo que hacemos como pastores, es ahuyentar las aves de rapiña que quieren comerse el llamado que Dios tiene para ti. Dios te ha llamado a ser sacerdote, pero vas a ser probado. Y vendrán las aves de rapiña contra tu llamado.
Dice la escritura que Abraham se quedó dormido de tanto ahuyentar las aves de rapiña. Cuando despertó Abraham pensó que Dios no estuvo ahí. Dios le dijo: yo estuve ahí, Abraham. Yo estuve ahí. Yo vi cuando empezaste a cabecear y te quedaste dormido del cansancio que tenías de ofrecer el sacrificio. Yo estuve ahí. Pero Dios espera que hagamos eso, que no permitamos que nada ni nadie se quiera comer o quiera destruir el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Regresemos a nuestro estudio. Ahora veamos que el ministerio sacerdotal de Cristo cumplió cada tipo implícito en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él no abrogó la ley y los profetas, sino lo cumplió. El sacerdocio levítico y arónico fue reemplazado por un sacerdocio nuevo, bajo los términos del nuevo pacto. En este orden, no ofrecemos animales en sacrificio por el pecado como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto. Estamos llamados a ser un real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por Jesucristo. Esto nos deja ver que el cuerpo de Cristo debe funcionar ejerciendo el sacerdocio de Jesucristo. Veamos algunas citas. Ejerciendo el sacerdocio de Jesucristo. Inciso A, Primera de Pedro 2, 4 al 5, un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2, 4 al 5, un sacerdocio santo. Inciso B, Primera de Pedro 2, 9, real sacerdocio, un real sacerdocio. Inciso C, Apocalipsis 1:6, un reino y sacerdotes para su Dios, un reino de sacerdotes para su Dios. Apocalipsis 20:6, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Esta es la confirmación de Apocalipsis del sacerdocio que es para siempre. ¿Por qué dice la escritura que vamos a reinar 1000 años con Jesús? Como sacerdotes. No dice que vamos a reinar con él como cristianos o como discípulos o como estudiantes de la Biblia. Dice la escritura que vamos a reinar con él como sacerdotes de Dios, porque ese era el diseño de Dios. El diseño de Dios era una familia sacerdotal, la familia de Abraham. El diseño de Dios para Israel era un pueblo y una nación de sacerdotes, no única y exclusivamente cumplir una función, sino ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque reinaríamos con Dios 1000 años y lo haríamos con esa posición sacerdotal. Seguimos, porque si la cabeza es sumo sacerdote, debemos ser sacerdotes. Hebreos 5:6, hay un orden de Melquisedec y dice que Jesús obró según el orden de Melquisedec. Es un orden semejante. Veamos lo que dice Hebreos 7:17. ¿Cómo se da este orden? Jesucristo es sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 5:1, según el orden, es la función o las características. Inciso A, Éxodo 27:21. Orden es la palabra hebrea arak. Ponga en el orden, dirija igual a. Y en Hebreos 5:10 es la palabra griega taxis, que es la sucesión fija de línea o carácter, la dignidad oficial, una sucesión fija que observa un tiempo fijo.
Amén. Esta orden vamos a verla desde los diferentes tipos de sacerdocio que hay. Éxodo 29:9 se refiere a la orden arónica. Esta orden arónica fue desechada por Dios por oír la voz del pueblo. El sacerdocio de Aarón, recordará usted que Dios reprueba su labor sacerdotal porque en algún momento, al desempeñar su función, dice la escritura que él escuchó la voz del pueblo. El pueblo le dijo: oye, Moisés tarda mucho en venir y no sabemos qué suceda con él, qué acontezca con él. ¿Por qué no hacemos alguna reunión, algún tipo de adoración o de culto? Y dice la escritura que Aarón mandó pedir los aretes y las pulseras y las cadenas de la gente, y fue cuando construyeron el becerro de oro. Aarón prestó oído al pueblo cuando, como sacerdote de Dios, a quien le tienes que hacer caso es a él. Amén. ¿A quién escucha el sacerdote? A Dios. El sacerdote escucha a Dios porque él es su autoridad. Aunque él ministra al pueblo, aunque le sirve al pueblo, aunque trabaja con el pueblo, él no se debe al pueblo, él se debe a Dios. Dios lo puso y lo escogió y lo llamó como sacerdote, y él tiene que reconocer la voz de Dios en su vida antes que la del pueblo. Pero Aarón hizo irresponsablemente todo lo opuesto. Y fue tan irresponsable que cuando Dios lo llamó a cuentas, cuando Moisés le dijo: ¿Cómo hicieron esto? Dice la escritura que la respuesta de Aarón fue: echamos el oro al fuego y salió esto. Una respuesta irresponsable. Y si hay algo que te sirve de indicador en tu sacerdocio, es que en la medida que vas asumiendo esa posición que Dios te dio, es que cada vez vas siendo más responsable. Cada vez vas asumiendo más responsabilidad de las cosas que haces, de las cosas que te pasan, y le vas quitando más responsabilidad a la gente. Ese es un indicador de un buen sacerdocio. Los sacerdocios arónicos son irresponsables en el pueblo. La gente: ¿por qué no vino a la iglesia? No, pues no me dejaron, mi hijo, ni este, ni aquel, ni lo otro. Y culpamos a todo mundo de no desarrollar un sacerdocio, en lugar de hacernos responsables. De no vengo porque me gusta estar más en mi casa viendo el fútbol y comiendo carne asada. Preferimos culpar a otros del por qué no estamos cumpliendo con nuestro sacerdocio. Iglesia, usted tiene un llamamiento santo. Dice la escritura que este linaje sacerdotal, la gran diferencia que tiene con el sacerdocio arónico y con los que vamos a ver ahorita con el levítico, la gran diferencia es una santidad genuina. Porque el sacerdocio arónico, como el sacerdocio levítico, como el judaico, todos fallaban de una manera irresponsable. Si hay algo que Dios le pide a Abraham, escuche lo que le voy a decir, este es un principio poderoso. Dios llamó a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto no es una palabra de intachable, infalible. La palabra perfecto es, en hebreo, quiere decir: anda delante de mí y sé sincero. El sacerdocio santo está basado en una relación de sinceridad con Dios, de doble vía constante, permanente. El reclamo y el reproche de Dios a Abraham es: ¿por qué te escondiste? ¿Por qué te escondes? Hay un momento donde la relación se fractura y en lugar de que haya sinceridad, se oculta a la persona, ya sea con justificaciones, ya sea con religiosidad, con muchas cosas, en lugar de decirle a Dios: me equivoqué, cometí un error, no pude.
justificamos conductas y comportamientos que nos alejan de una relación con Dios santa. Una relación con Dios santa no es una relación intachable o infalible, es una relación sincera. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé sincero. Amén. Yo siempre pongo de ejemplo a Saúl y a David, y yo digo, David cometió más pecados que Saúl. Saúl cometió uno y pum, con ese fue suficiente. Porque el Señor, en lugar de ir con Dios y decirle: Señor, me equivoqué, la regué, estuve mal, el Señor lo que hace es querer tapar y ocultar lo que Dios ya sabía. Dile al que está a tu lado: Dios sabe todo. Pero ¿sabes qué hacía el David? El David inmediatamente iba con Dios. Y David, ¿cómo se ganaba el corazón de Dios David? Iglesia, aprenda de él. ¿Sabe qué le decía David a Dios? Llegaba con sus pecadotes bien grandes, porque el David fue tremendo. David, no lo tenga usted como un santito, ¿eh? David fue terrible. ¿Por qué cree que Dios no lo dejó construir la casa para él? No, le dijo: este David es terrible, ha derramado mucha sangre y es esto y lo otro. No, era tremendo David. Pero David le decía a Dios cuando fallaba, le llegaba con Dios y le decía: los muertos no te alabarán. ¿Qué ganas con que me muera? Déjame vivir, así te sirvo y te alabo. ¿No dice eso el libro de los Salmos? Los muertos no te alabarán. Él sabía que por su pecado él iba a morir. O Dios podía, como hizo con Saúl o como cualquier otro, terminar su ministerio o su carrera como rey. Podía terminarse ahí. Pero David se ganaba el corazón de Dios. Está bien, te voy a dejar vivir para que sigas componiendo más salmos, para que sigas cantando, para que me sigas alabando. Nadie como tú, David. Nadie como tú, el dulce cantor de Israel. El mejor modelo de adoración y alabanza que tenemos lo tenemos en David, en un hombre que estaba lleno de imperfecciones y de pecados, pero que tenía algo. Tenía una relación sincera con Dios. Se acercaba a Dios con un corazón abierto y le decía: sí, la regué, sé que me merezco morir y merezco que hagas de mí lo que quieras, pero ¿qué ganas con matarme? Dame una oportunidad. Y cada rato tenía que pedir eso el David, porque era tremendo. Amén. La orden arónica, Nehemías 13:29. La orden levítica. Acuérdate que esta orden, ya hablamos de Leví, fue desechada porque profanaron el sacerdocio, tanto Leví como sus hijos. Una orden levítica también que no cumplió las demandas y las expectativas del reino de sacerdotes para Dios. Jeremías 31:31. La orden judaica. La orden judaica también era una orden sacerdotal con limitaciones humanas y frágil. Pero Primera de Pedro 2:9 nos habla de la orden de Melquisedec. Esta es una orden de un real sacerdocio donde no hay hombre y mujer, porque es un sacerdocio espiritual y santo y para siempre. Un sacerdocio que es para siempre. Usted sabe que cuando estaban crucificando al Señor Jesús, le quitaron su túnica. Le quitaron su túnica a los soldados romanos, y dice la escritura que vieron que la túnica era Armani, ¿no? Era buena. Vieron que la túnica era de buena marca y dijeron: vamos a cortarla en cuatro pedazos, vamos a repartirnosla en cuatro. Y dice la escritura que intentaron cortarla y no pudieron. Y dice la Biblia por qué. Porque la túnica de Jesús era de un solo punto.
no tenía añadiduras, no estaba unida de ninguna parte, solo del punto a punto. Una sola pieza. Era una túnica especial, porque era una túnica para siempre. Es la figura del sacerdocio de Melquisedec, tipificado en la túnica de Jesús, un sacerdocio para siempre. No pudieron destruir sus túnicas, no pudieron tocar las túnicas sacerdotales de Jesús, porque su sacerdocio era para siempre. Amén. Iglesia, si hay alguien que cumplió las expectativas del sacerdocio, modelándonos a nosotros un sacerdocio perfecto y eterno, fue Jesús. Podemos encontrar en la Escritura algunos modelos, algunos ejemplos. Aún José. José también cumple una función sacerdotal. Recordará usted que José se casa con una hija de un sacerdote, una sacerdotisa. Amén. Y José también alcanza esa función sacerdotal. En Génesis, aunque no estaba establecido el sacerdocio como tal, José representa y es tipo de Cristo, como un sacerdote también que es para siempre. El sacerdocio de José fue un sacerdocio tan limpio y tan puro como el del Señor Jesús en esa tipología. Así que ese es el sacerdocio que nosotros tenemos, el de Primera de Pedro 2:9. Pero también ha habido otras órdenes de sacerdotes de hombres. Génesis, órdenes sacerdotales humanas. Génesis 41:50, el sacerdote de On en Egipto. On significa fuerza humana o vigor. Sacerdocio en fuerzas humanas. Éxodo 2:16 habla de el sacerdote de Madián. Madián significa disputa o competencia. El sacerdocio por competencia con otros, por demostrar que son mejores, son los sacerdotes de la religión o los sacerdotes humanos. Un sacerdocio por competencia. Quiero terminar con una historia aquí. Uno de los sacerdocios más destructivos es el sacerdocio por competencia, que establecemos los seres humanos, que no es un sacerdocio establecido por Dios. El sacerdocio establecido por Dios no compite con nadie, ni con nada, porque es único. Usted no tiene que competir con nadie ni con nada, porque usted es único. Amén. Los sacerdocios que van compitiendo en la vida son sacerdocios equivocados, humanos. Amén. Y no importa que tan bueno o tan malo sea, lo que importa es que es Dios el que te ha dado ese sacerdocio y no te lo ha dado el hombre. Así que no tienes que competir con nadie por lo que Él es o Él hace o Él tiene que tú no tienes. A veces como padres cometemos el error de educar a nuestros hijos así, compitiendo por todo, en lugar de compartir todo, compitiendo todo. Y los enseñamos a que compitan por una calificación, a que compitan por un lugar, a que compitan por algo de manera equivocada. Porque yo le he enseñado a usted que la competencia que deben tener es con ellos mismos, no con los demás, sino con ellos mismos. Y que si en algún momento tienes que competir, lo hagas contigo mismo. Que te vayas exigiendo más a ti, no a los demás. No en una circunstancia de la vida, sino a ti mismo. Y le dije que quería terminar con una historia, la historia de un rey que tenía 2 hijos y los educó así. Los educó a los 2 compitiendo hasta por un beso,
por el aprecio, por una calificación, por un grado. Y los niños iban creciendo y él no se daba cuenta que generó una relación de conflicto y de pleito constante entre ellos. Cuando crecieron, el hombre se dio cuenta que ya había sembrado en ellos una semilla de resentimiento entre hermanos. Quiso solucionarlo y le dio hacia el norte un reino a uno de sus hijos y hacia el sur le dio al otro reino. Y pensó que de esa manera, ya con la distancia, ya separados, esa competencia que había entre ellos dos se terminaría. Pues no, sucede que el del norte iba hacia el sur y le destruía sus campos de siembra a su hermano, porque su cosecha de él fuera mejor. El hermano iba y dinamitaba el río de su hermano para que no tuviera buen riego sus tierras. El otro hermano iba y destruía sus fábricas. El otro iba y destruía sus graneros. Y no importaba la distancia, seguían luchando y compitiendo de forma equivocada. Se enteró el padre y dijo: ¿cómo le pongo solución a esto? Ya es algo muy fuerte, muy triste, muy doloroso. ¿Cómo lo soluciono? Así que los mandó llamar a los dos y les dijo que él quería solucionar esa situación, pero ya era demasiado tarde la lección, porque les dijo que lo que pidiera cualquiera de los dos se lo iba a dar el doble a su hermano. Dijo: la manera de solucionar esto es así, que lo que tú me pidas se lo voy a dar doble a tu hermano. Así que el hijo mayor le dijo: yo escojo primero. ¿Qué quieres? Te lo voy a dar al doble, no se te olvide. Dijo: quiero que me cortes una mano. Se oye fuerte, pareciera como de fantasía, pero muchas veces entre hermanos suceden cosas tan tristes y tan dolorosas, tan fuertes, que ni siquiera debiéramos quizá mencionarlas, contarlas, pero siguen pasando y siguen sucediendo por no entender esto. Lo que Dios te ha dado a ti es único y es especial. Y no importa si otro tiene cosas que tú no tienes, si alcanza cosas que tú no alcanzas, no importa. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado y es muy especial. Y el sacerdocio es para siempre. Póngase de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendición. Gracias por el llamado que nos has hecho, Señor, para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios. Dios, ayúdanos a cumplir nuestro llamamiento sacerdotal. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8.